Bienvenidos a De 2-1, un espacio donde abrimos el corazón, compartimos nuestras historias y recordamos que aunque somos dos personas distintas, en el amor elegimos ser uno solo. Aquí hablamos de lo bueno, lo difícil y de lo que nadie cuenta del matrimonio, porque amar no es suficiente, pero con Dios, comunicación y compromiso, todo puede transformarse. Somos Marjeline Y Teo, y esto es de De 2, 2-1. 1. Hoy vamos a hablar de un tema que atravesamos todos los que vivimos en pareja. Pero antes, queremos darte las gracias por escucharnos una vez más. Y si es la primera vez que nos escuchas, este es tu espacio. Este espacio es para parejas reales, con retos reales, que buscan crecer juntos. Amore, este tema del que vamos a conversar hoy parece simple, pero es súper importante para que funcione un matrimonio, para que funcione una relación de pareja. Y es una de las piedras angulares de toda relación. Y este tema es la comunicación, más que palabras. Sí, cariño, porque comunicar no es solamente hablar, es conectar, es escuchar, es entender. Y también es aprender a leer y cuidar el lenguaje que no se dice con palabras. Y pensando yo, vida, ¿qué tú piensas si le contamos de cómo nos comunicábamos antes de poner a Dios como centro y cómo eso afectó nuestra relación? Claro que sí, me parece bien. Y también compartirles algunas herramientas prácticas para mejorar y fortalecer su comunicación en pareja, como aquellas que a nosotros nos han funcionado y todavía hoy utilizamos. Así que antes de entrar en todo ese punto, como tú bien le comentabas, vamos a contar un poquito de nuestra historia. Y realmente nosotros tenemos que admitir que nuestra forma de comunicarnos en nuestros inicios no era la mejor, ¿eh? Si bien es cierto que no nos gritábamos, no nos faltábamos el respeto diciéndonos palabras ofensivas, palabras sucias, se puede decir, ni ofendiéndonos. Si bien es cierto que éramos unos expertos aplicando lo que conocemos como la ley del hielo. Así es. A mí particularmente no me gustaba mucho como ese, ay, buscarle la vuelta para hablar, sí. Acudíamos siempre al silencio y evitaba decirte las cosas que no me gustaban y aquellas cosas que esperaba de ti. Porque muchas veces cuando intentaba como iniciar esa conversación, yo sentía que tú me respondías como una actitud, como sintiéndote víctima de lo que yo te estaba diciendo, o de lo que estaba pasando. Y eso de verdad llegaba a un punto que me hace sentir a mí culpable por las cosas que yo te intentaba decir o te decía. Tú tienes toda la razón, mi cielo. Y es que yo usaba esa técnica, ese método, para evitar que entabláramos una conversación seria, por miedo a que esa conversación fuera a terminar en una discusión. Pero lo que no me daba cuenta es que esa actitud cerraba más las puertas, nos alejaba del diálogo. Y yo por mi parte continuaba evadiendo esos problemas. Y cuando la situación se complicaba, que ya definitivamente sí tenía que hablar o tenía que decirte algo, pues yo me auxiliaba de una técnica que a ti yo sé que te molestaba bastante, que era ese sarcasmo o ese cinismo que yo utilizaba para decirte entonces las cosas que yo sentía o aquello que me molestaba. Wow, solo recordarlo me hace sentir cómo me hería ese sarcasmo y ese cinismo. Me dolía más que cualquier agresión física. Y yo, en vez de decírtelo, de comunicártelo, de abrirme contigo, me cerraba más, me recogía más y te respondía con gesto, como ese famoso ya entendí que se hace con la cabeza, pero la verdad era que no entendía nada y que lo que trataba era de cerrar el tema para que no siguiéramos hablando de lo mismo. Y cuando tú me hacías esos gestos de así como, ok, ya estamos claro, ya entendí. Para mí era, el mensaje que yo recibía era, no hay nada de qué hablar, no tengo nada que decirte.
Y eso lo que me hacía era así mismo, cerrarme más, callarme y continuar entonces en ese proceso. Todas estas cosas, los recuerdo como ahora, nos llevaban a la Guerra Fría. Nos disgustábamos, hablábamos lo menos posible, lo necesario, lo imprescindible, dejábamos el problema vivo y seguíamos nuestras vidas como si nada. Ja, definitivamente que era así. Y esos problemas que agarrábamos y guardábamos o tapábamos, ¿verdad? Con algo ahí, pues realmente no desaparecían. Al contrario, crecían. Y en mi caso muy particular, entonces yo me refugiaba en mi trabajo haciendo otras cosas y tú te encerrabas en tu mundo y era como que cada uno tenía entonces un espacio muy particular dentro de la relación y esa conexión se rompía y como que sentíamos que se perdía día a día, cada vez más, como nos iba distanciando. Con el tiempo vamos aprendiendo que la comunicación es mucho más que hablar, es escuchar, comprender, saber cuándo hablar y hasta saber cuándo callar. Porque ese puente invisible que nos une con nuestra pareja se va creando y puede ir desapareciendo. Nos separa o nos une, ¿verdad? Y ese puente que tú mencionas es uno de los primeros puentes que sin darnos cuenta comenzamos a descuidar y que comienza a deteriorarse hasta el punto que hay ocasiones en que se deteriora que ya no es posible repararlo. Y eso hay que evitarlo a toda costa. Al principio, en las parejas, todo fluye. Se habla por horas, se comparten sueños, miedos, hasta lo que comimos en el día. Pero nosotros no vivimos esa etapa. Nunca nos comunicamos de esa forma. Pero con el tiempo, muchas veces comenzamos a hablar menos y suponer más. Uno de los puntos más delicados, mi amor, también es cuando se va dando esto que, ese manejo, esa comunicación de esa forma, como la hemos venido planteando. Es que se va creando como un silencio emocional. Cuando empezamos a dejar de compartir lo que sentimos, lo que pensamos, esas preocupaciones o incluso nuestros sueños y ya no lo hablamos con nuestra pareja como debería ser, es como que algo empieza a romperse. Y muchas veces lo hacemos porque sentimos que el otro no nos entiende o no nos va a entender lo que le podamos decir. O peor aún, sentir que nuestra pareja puede usar esas informaciones hasta en nuestra propia contra. Exactamente, amore. Y ahí comienza un ciclo de desconfianza. De pronto, dejamos hablar de muchas cosas, de nuestras finanzas, de nuestras dudas, de lo que realmente nos molesta o de lo que tememos. Muchas parejas ocultan cosas para no ser juzgadas, sin darnos cuenta que comenzamos a construir muros en lugar de puentes. Bueno, cuando esos muros empiezan a crecer, se nos hace fácil caer en un error que es muy común, que lo hemos visto mucho, que es buscar afuera lo que no encontramos adentro. Porque cuando no tenemos esa comunicación con la pareja como debe ser, no es que uno se quede en silencio y eso no se lo dice a nadie, es que buscamos a quién le vamos a contar. Y empezamos allí a caminar en un terreno que puede ser delicado. Y es que asumimos un riesgo, porque si nos encontramos con alguien hablando y encontramos ese alguien que nos escuche, ese tercero, fuera de nuestra pareja, sin darnos cuenta, empezamos a formar hasta un vínculo con esa otra persona. Y ese lazo puede debilitar gravemente a nuestro matrimonio. Ay, sí, muy ciertamente. Lo que comienza como una conversación inocente puede dar paso a la mentira, a las verdades a medias, a la desconfianza, al distanciamiento emocional e inclusive hasta la separación. Y muchas veces todo comienza con algo que no dijimos a tiempo. Y todo esto que va ocultándose, vuelvo y repito, va levantando un muro
que un día es tan alto que no sabemos cómo derribarlo. Y ojo con esto, ya hemos hablado de que tenemos un problema porque hemos generado silencio en la relación, pero también vemos cómo hay un problema cuando empezamos a hablar, pero no con la persona que debemos, sino con personas equivocadas. Porque como decía ahorita, a veces compartimos o podemos llegar al punto de compartir detalles hasta íntimos, no solamente con amistades, sino hasta con familiares. Cosas que debieron manejarse dentro de la pareja para trabajarlo entre ellos dos. Y eso también hiere y rompe la confianza, lacera la relación. Mira, ciertamente, yo creo que esa parte tenemos que tenerla muy clara, muy, muy claro. Las cosas de la pareja, del matrimonio, no deben hablarse fuera, tienen que hablarse con la esposa en el matrimonio, salvo el caso ya de un consejero profesional o de una ayuda que busquemos, pero si no, no hablarla con terceros. Pero amor, yo quisiera que entráramos a otro puntito que muchas personas no le dan importancia y que muchos olvidamos, y es el de la comunicación no verbal. Sí, porque no es solamente las cosas que decimos, sino el cómo lo decimos, los gestos que acompañan nuestras palabras, esas expresiones, esa postura, porque realmente todo habla, es un conjunto que tenemos allí. Mira, nunca se me va a olvidar que hace unos años escuché que las palabras dicen un 10% de lo que queremos comunicar y lo no verbal expresan el 90% de lo que queremos comunicar. Imagínate tú con ese dato. O sea, que muchas veces podemos estar diciendo con nuestros labios algunas palabras que pueden estar completamente contrarias, ¿verdad? A lo que nosotros estamos diciendo con nuestra cara, con nuestro gesto. Y en el caso nuestro, yo siento que a veces nuestras caras tienen hasta subtítulos, ¿verdad? Como que traducen allí. Y eso en ocasiones nos cuesta un poco manejarlos. Y eso yo me imagino que le pasa a muchas parejas cuando quieren decir algo, como un no me pasa nada, pero en la forma en la que tú lo estás diciendo, quizás con un tono seco, con los brazos cruzados, tú estás comunicando que sí, que algo te está pasando. Ay, dímelo a mí, que a mí mm, una de las cosas que me dicen es que yo tengo subtítulo en la cara. Por eso Por te lo eso, decía. sí, por eso hay que cuidar lo que decimos y lo que expresamos con nuestros gestos. Hay que alinear que lo que decimos y lo que expresamos con nuestros gestos vayan en una misma dirección. Que si usted dice que sí con las palabras, sus gestos sean ese mismo sí, no un tal vez, un quizás o un no rotundo. Tenemos que, como toda buena película, adaptar nuestros gestos y subtítulos a lo que queremos expresar con nuestras A la trama, palabras. por dónde va la película. Y mira, tú sabes que hablando de gestos, es súper bonito también cuando esa comunicación no verbal se convierte como en un código único dentro de la relación. Yo creo que nosotros allí hemos aprendido un poco a manejarnos así, que sin decirnos con palabras muchas cosas, sabemos qué o cómo nos estamos comunicando y cómo nos manejamos. Yo creo que sí, que más que hemos aprendido, yo creo que ya hemos desarrollado casi un máster en eso. Y es que cuando aprendemos a leernos, como nosotros hemos aprendido a entender una mirada, una sonrisa, un gesto, un guiño del ojo, una simple complicidad, eso crea intimidad, eso va abriendo una puerta magnífica entre la pareja. Y nunca se me olvida, como muchos de nuestros amigos y hermanos que con los que compartimos constantemente nos dicen, ¿qué es lo que traen ustedes? Porque ustedes se miran, esa risa, esa cosa Claro, como que porque ustedes llevan por el otro dentro. lo nota, el otro lo nota. Y de verdad que es una gran oportunidad eso de adaptar y comunicarnos allí como con nuestro propio lenguaje, que la pareja como que aprenda
a crear esa comunicación, esa conexión. Y, y eso fortalece sumamente lo que es el vínculo y genera confianza. Y ese lenguaje se vuelve un tesoro para la relación, porque así yo lo valoro. No, yo también. Y más que un tesoro, se vuelve ese código Morse, yéndonos Único. a la guerra, único que solo lo entendemos nosotros, que solo lo entiende la pareja y que nos abre la puerta, repito, a tantas cosas bellas y emocionantes y a la intimidad. Pero amores, yo creo que ya hemos hablado mucho de los problemas que crea una mala comunicación. Yo pienso que debíamos comenzar a ver cómo trabajamos en mejorar una comunicación. Y creo que lo más oportuno para esto es que le demos algunos tips, algunas cositas de las que nosotros hemos hecho a, a los que nos escuchan. ¿Qué te parece? Yo creo que sí, que podemos brindarle algunas herramientas a todas esas parejas que nos están escuchando, herramientas que a nosotros nos han ayudado bastante y que yo estoy casi segura que le pueden ayudar la mayoría. Aquí vamos a brindar unas 10 herramientas, son muchas, así que busquen lápiz y papel. Si no habían buscado algo para tomar, búsquense algo ahí para tomar y pónganse cómodos. Que ahora es que le vamos a dar ahí como eso que nosotros hemos utilizado y que realmente nos ha funcionado y que yo creo que sí, que otras parejas pueden usarlo y que les puede funcionar bastante bien. ¿Qué tú crees? Empiezo con la Claro, primera. comienza, no siempre la Bueno, dama de primero. Vamos a darte ese honor. gracias, gracias. Primera herramienta que para nosotros es esencial, es lo primero. Debemos es orar antes de conversar. Es imprescindible poner a Dios como centro de esa conversación. Pero no para que Él me dé la razón con lo que yo quiero expresar o con lo que aquello que yo quiero decir. No, esa oración no va alineada con eso, sino para que Él nos dé la sabiduría y esa humildad de saber comunicarnos y de poder entendernos, que podamos conversar sin agredirnos, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que como la primera herramienta esa cae perfecta. No es posible que entablemos una comunicación, un diálogo, sin ponerlo en manos de Dios, sin pedirle a Dios que nos quite esa humildad y sabiduría. Pero hay una segunda herramienta muy importante también, después de orar para comenzar la comunicación, y es que tenemos que buscar, que sacar un tiempo de calidad para hablar. Señores, parejas, matrimonios, hay que apartar un momento en el día en el que podamos conversar sin distracciones, sin celulares, sin los muchachos, sin una tercera persona que nos interrumpa, sin nada que pueda interrumpir la conversación, que estemos los dos, que esté la pareja. Y eso es un momentico ahí todos los días, eso es un momentico ahí a diario, y no es que vamos a durar de cada una hora, una conversación, no, un momentico de los dos, de Es, cómo nos fue, qué tenemos, si hay algo que organizar, algo que coordinar. exactamente. Mira, y en ese momentito, y tal como nosotros lo practicamos, podemos sacar un tiempecito al mes, a la semana y tener una cita en la que aprovechemos, además de para esparcir la mente, vamos a decir, botar el golpe, sentarnos a platicar, a ver cualquier tema que nos preocupe o simplemente ver cómo nos sentimos, planificar algo que queremos hacer o lo que en el momento sea importante para la pareja y el matrimonio. Y si ustedes recuerdan, eso es lo que nosotros hemos llamado en nuestro matrimonio, en nuestra relación, en este juego encantador de llevar la vida al lado de Marjorie, como la cita de alianza. Una cita que no es para hablar de trabajo, una cita que de verdad es una reunión de corazón a corazón. Y la tercera herramienta es escucha activa y valida las emociones. Esto es que no interrumpas mientras tu pareja te está hablando. Escuchar para entender, no para responder. Repetir con nuestras palabras lo que el otro nos está diciendo,
pero con un tono natural, empático, que se sienta y la otra persona vea que tú lo estás repitiendo como una forma de confirmar que entendiste lo que te está comunicando. Y no minimizar eso que pudiera quizás yo estar hablando, ¿verdad? Porque a veces podemos nosotros desde nuestra perspectiva entender que no tiene mucho valor o que es insignificante, pero para el otro sí tiene una importancia que tenemos que entenderla y darla. Jamás utilizar palabras como eso no es nada, no, tranquila, ay, pero tú sí te preocupas por esas cosas, que son términos que realmente afectan nuestra comunicación de manera natural. Entonces, esa escucha activa y que valida las emociones del otro. Mira, y no tener esa escucha activa, no validar esas emociones, no lo vemos, pero se va convirtiendo en una bomba silenciosa, en un arma de esas nuevas que usan, que nadie las ve, que nadie las siente y que solo nos damos cuenta que están cuando explotan. Así mismo es. Mira, vamos a pasar a la otra herramienta, la cuarta, que es elimina las suposiciones. Muchas veces creemos que sabemos lo que nos quieren decir o lo que nos van a comunicar. Y no es así. Tenemos que entender que no sabemos lo que piensa nuestra pareja en el momento. Yo no sé lo que piensa Marjeline. Yo puedo saber lo que le gusta a Marjeline, cómo Marjeline se va a sentir con un agrado que yo le haga, pero nunca yo voy a saber 100% lo que ella piensa y lo que quiere comunicarme en un momento determinado. Por eso, la herramienta es preguntar, aclarar, evitar asumir. Señores, cuando preguntamos nos ahorramos problemas, sobre todo los hombres. Cuando le preguntamos a Así. nuestras mujeres que nos aclaren y evitamos asumir cosas que a ellas les pasa o les siente, miren, nos vamos a evitar muchas, se lo digo yo. Así mismo, esa cuarta es súper importante. Hay que eliminar todo tipo de suposición. Y continuamos, mi amor, con estas herramientas. Una quinta herramienta, ser honesto con amor. Ay, 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 a veces aquí nos vamos y eso, no, pero yo dije la verdad. No, pero la sinceridad no tiene que ser porque sinónimo de dureza, ni tampoco de dolor, ¿verdad? En ocasiones podemos decir, ah, no, porque esa es la verdad y esa es mi forma de yo decirla. Por favor, tenemos que saber que no importa lo que vayamos a comunicar, lo que queremos decir, debemos buscar la forma de comunicarlo de una manera que no cause herida, que no dañe al otro. Buscar palabras que nos permitan construir, que nos acerquen, que nos permitan decir la verdad, pero desde un tono que nos ayuda a resolver la situación. Y así evitamos que se puedan levantar muros innecesarios entre la pareja. Qué gran verdad tú acabas de decir, mi amor. Cuánto evita eso. Pero vamos a pasar a la sexta herramienta. Hablar desde cómo me siento. Qué punto tan importante. Y esta herramienta se trata de que como pareja, en la comunicación, en nuestro diario de vivir, debemos evitar hacer acusaciones. Debemos de cambiar la forma de expresarle ciertas cosas a nuestras parejas. No es lo mismo que cuando yo digo y utilizo palabras como yo me siento, en vez de tú siempre, por tu culpa. Miren, es una combinación de cambiar una frase que solo es un tú a una frase que empieza como un yo, pasa por un tú y termina en un nosotros. Es el tono en que digamos esa frase, la forma en que la digamos. Yo siempre pongo un ejemplo, eh, qué sé yo, muy bueno. No es lo mismo que cuando tú le dices a tu esposa o tu esposa te dice, mira, otra vez vamos a llegar tarde porque tú, no, cambiemos la forma. Dice, mi vida, mira, yo creo que si salimos un poquito antes, evitamos el tránsito, los tapones, vamos a llegar un poquito más a tiempo y nos vamos a evitar la incomodidad de que las personas que nos esperen nos reciban de una forma más amable. Yo le dije lo mismo, pero con una forma totalmente diferente. Que definitivamente el tono y la forma importan bastante.
Entonces continuamos aquí, una séptima herramienta, un tema a la vez. Ay, a nosotras las mujeres a veces solemos fallar en porque no estamos Bueno, hablando de un tema, tratamos un tema y queremos traer otro. bueno, anoten eso. ¿Qué decir? Y es súper importante que entendamos que tenemos que tratar un tema a la vez. Si hoy estamos enfocados en algo que queremos resolver, tenemos que enfocarnos en eso. Hablar de ese tema en específico, terminar de hablar tratarlo a profundidad si así lo amerita. Y lo más seguro es que podamos resolverlo si nos enfocamos en el tema del que nos llama, ¿verdad? En ese momento. Porque cuando nos ponemos a traer otros temas o a querer mezclar cosas o a querer quizás a veces hasta, no sé, justificar un tema, este problema por otro tema. Y ahí las cosas se complican pues mucho más. Y, y esas conversaciones pueden resultar interminables y a la vez poco fructíferas porque no nos llevan a ningún lugar. Así que, sobre todo a nosotras las mujeres, que yo sé que somos las que a veces más caemos ahí, un tema a la vez. Esa herramienta es súper importante. Por favor, nosotros los hombres a veces también solemos tratar más de un tema a la vez, pero por favor, trabajemos como pareja en eso. Vamos a una octava herramienta, cuidar las palabras y el lenguaje no verbal. Ok. Hace un momentito, cuando hablamos del lenguaje no verbal, decíamos lo importante que es, pero hay que resaltar nuevamente como una herramienta el cuidado, la combinación y la concatenación de esas palabras y ese lenguaje no verbal. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos que alinear lo que decimos con lo que gestualizamos, con esa comunicación no verbal. Tiene que coincidir el sí de tu palabra con el sí de tu rostro, de tus gestos, de tus ademanes. Deben convertirse en uno solo. Primero, para que seamos entendidos correctamente por nuestras esposas y nuestros esposos, pero también para que la comunicación sea una comunicación limpia y sincera. Así mismo, eso garantiza la coherencia también de eso que estamos pensando, cómo nos estamos manejando. Una novena herramienta es elegir el momento adecuado. Miren, a veces queremos hablar o tocar temas en momentos que no son oportunos. Y hay conversaciones importantes que no podemos abordar cuando estamos muy molestos, tenemos mucho estrés o estamos muy cansados. Porque si nos sentimos muy incómodos en el momento, pues esa conversación pudiera llevarnos a decir cosas que quizás no es lo que nosotros queremos expresar realmente. Porque cuando estamos encolerizados o muy aireados, nos sentimos nublados y nos podemos bloquear. Es súper importante entender que tenemos que estar nosotros tranquilos, en paz y dispuestos a abordar el tema con calma, con amor, pero sobre todo con la presencia de Dios allí, estar de la mano con Dios, para que esa conversación en ese momento adecuado pueda fluir tal cual nosotros así lo queremos. Mira, yo coincido al 1000% contigo, porque muchas veces tenemos las conversaciones o tratamos los temas en momentos en que nuestro humor y la forma en que nos sentimos no nos va a permitir comunicarnos. Y yo quiero tratar la herramienta número 10, que es una herramienta muy importante, aunque sea la última, y que muchas veces y con el pasar del tiempo nunca la hacen, las parejas la hacen suyas, y es recordar que somos un equipo. Recordar que éramos dos y ahora somos uno, que no es uno contra el otro, es los dos contra la situación, contra el problema, contra lo que venga, como se dice en el argot popular. A nosotros nos costó aprender, pero aprendimos que esto de ser un equipo es infalible y que da los mejores resultados. Cuando los dos nos juntamos y nos hacemos uno contra un tema,
contra un problema, salimos vencedores, no solo nosotros, sino que gana la familia, ganan nuestros seres amados, gana nuestro matrimonio. Definitivamente que sí, mi amor. Estas 10 herramientas para nosotros han sido súper importantes y es algo que manejamos y tratamos de mantener en todo momento en nuestra relación y que de verdad nos han ayudado a manejar los temas porque conversaciones debemos tener todo el tiempo. Y miren, yo sé, mi amor, que esto no estaba como una herramienta que no va, pero yo tengo que decirlo. Es una ñapa, una Ah, bueno, ñapa. entonces lo digo como una llama. Bueno, Sí, un plus. Algo súper importante también es aprender juntos, ponernos nosotros en esa disposición, participar de charlas, de encuentros, conferencias y también escucharnos a nosotros, ¿verdad? Porque aquí así nosotros mismo vamos a estar es. hablando de cosas que para ayudar y fortalecer pues la relación. Entonces esos momentitos para aprender, para crecer, tener esa disposición para continuar fortaleciendo la relación son súper importantes. Así que ya saben, nos ponen allí a nosotros como parte de ese tema para continuar aprendiendo. Mira, mi amor, y como todo en la vida, estas herramientas para que surtan efecto deben estar acompañadas de otras cosas. Así como cuando estamos enfermos, la medicina debe ir acompañada del reposo. Estas herramientas deben estar acompañadas de humildad, de fe, de perdón, pero sobre todo de que tenemos que tomar una decisión muy importante y es la de que prefiero perder yo la razón antes que perder el corazón y el amor de mi pareja. Tal y como yo lo he hecho. Y no es que se trata de no tener la razón, es que podamos mantener los corazones unidos. Y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, que ante el diario vivir y todas las adversidades que se presentan, eso solo es posible y solo pasa cuando tenemos a Dios con nosotros, a Dios como centro. Y es, mi amor, que tú y yo lo hemos aprendido. La comunicación no solo arregla, la comunicación previene y evita. Así es. Y es que cuando nosotros entendemos que la verdadera comunicación no empieza cuando estamos expresando palabras, empieza desde el corazón. Y no en el corazón del otro, sino desde mi corazón. Cuando yo entiendo que todo lo que yo quiero comunicar viene desde mi corazón, entonces aprendo a hablar, incluso de aquellos temas que pueden ser incómodos, incluso de aquellas cosas que nos impiden o que nos limitan, que nos dan miedo. Aprendemos a hablar de una forma diferente porque hablamos con el corazón. Evitamos allí que los problemas crezcan, porque no estamos buscando convencer al otro de mi punto o de algo, sino que estoy buscando conectar con mi pareja. Wow, qué gran verdad has dicho, mi amor. Todo, todo, todo eso es cierto. Y es que cuando hablamos con paz, con Dios en el corazón, esto nos mantiene conectados, unidos, nos hace más fuertes y hace que trabajemos como un verdadero equipo, persiguiendo un propósito común, en donde el fin es ir construyendo un matrimonio y una familia que aunque no sea perfecta, sí sea feliz. Así es. Mira mi vida, yo no quiero que despidamos hoy sin pedirte algo muy especial. Yo quiero que tú hagas una oración por todos los que nos escuchan, Claro que sí, mi amor. por todos ustedes, por cada pareja, por cada matrimonio que necesita o que desea mejorar su comunicación. Vamos a pedirle a todos aquí que nos escuchen, que se queden tranquilos, que puedan cerrar sus ojos y abrir sus corazones. Señor, te presentamos hoy a cada matrimonio, a cada pareja que nos está escuchando.
a cada pareja que ha tomado ese momento para escuchar nuestras palabras, que se ha detenido aquí. Tú conoces su corazón, mi Señor. Tú conoces las situaciones que puedan tener. Tú conoces cómo se están comunicando ellos como pareja. Fortalece sus lazos, Señor. Sobre todo esos lazos que el silencio ha debilitado o que los gritos han maltratado. Abre caminos de diálogo, de comprensión, de reconciliación, Señor. Haz que cada pareja recuerde que la verdadera comunicación nace del amor, de la humildad, que viene del corazón. Que no falte, mi Señor, el perdón. Que no falte la escucha en cada uno de ellos. Pero sobre todo, Padre, que no falte el deseo de seguir caminando juntos. Ese deseo de fortalecer su relación y de trabajar en ella. Señor, permite que entendamos que desde que decidimos unirnos como pareja, dejamos de ser dos, pasamos a ser uno, y que somos seres humanos, imperfectos, que luchan cada día por mejorar, por ser personas que caminen bajo tus enseñanzas, personas que quieren ser luz y sal para este mundo. Pero te repito, Señor, permítenos entender que como seres humanos imperfectos, cada día podemos seguir mejorando. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Y declaramos que cada pareja pueda sanar, pueda restaurar y volver a hablar desde el corazón. Todo esto, Padre, lo ponemos en tus manos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si este contenido te ayudó, si te resultó útil, compártelo con otras parejas, con otras personas que sepas que los puede ayudar y que están pasando por una situación similar. Y recuerden que la comunicación no es solo una habilidad, es una decisión de amor que tomamos cada día. Nos encontramos en un próximo episodio de tu podcast de 2-1. Hasta la próxima.